Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con el tema del sistema urinario. Ya vimos ahorita lo que fue la formación de la orina, el filtrado glomerular, etcétera, lo que es prácticamente la formación de la orina. El sistema urinario ya es la parte final, es la parte de, de la excreción propia, meramente es el almacenamiento y la excreción de la orina. El aparato urogenital se encarga de transportar, almacenar y eliminar la orina que se produzca, ¿no?, a lo largo del día. La primera estructura sobresaliente pues viene siendo el uréter. Es un conducto largo de 25 a 30 centímetros y es delgado. Tiene una fluctuación aproximadamente de 1 a 10 grados. Inicia en la pelvis renal, a más o menos a la altura entre L1 y L2 y termina pues en la vejiga, ¿sí? Se encuentra por PA, se dirige en dirección descendente y paralelo, penetrando por la pelvis menor de forma oblicua hacia abajo, hacia adelante y medial hacia el fondo de la vejiga urinaria. Presenta movimientos peristálticos aproximadamente de 1 a 5 por minuto. Tiene tres, cuatro, bueno, dos estreches. El primero estrecho es la unión pielo-uretral, que es en esta región, ¿sí? Luego existe una dilatación en la porción lumbar, que es aquí, en esta región, ¿sí? Se estrecha nuevamente a nivel de los vasos ilíacos, que es en esta región. Y por último existe un estrechamiento que se produce cuando atraviesa la porción intramural, o sea, cuando desciende hacia la cavidad pélvica, que es en esta región intramural. La vejiga tiene de igual manera como un órgano, perdón, los uréteres tienen como un órgano, son pues conductos huecos, ¿sí? Tienen tres capas histológicas, lo que es una adventicia. La adventicia está compuesta por un tejido conectivo abundante y con abundante irrigación de vasos sanguíneos, linfático y nervioso. Una lámina intermedia o capa muscular y una capa interna o mucosa, ¿sí? La íntima, hagamos de cuenta que es esta parte externa o serosa, la capa muscular y la capa de mucosa. Tiene una vascularización, está irrigado principalmente por las arterias largas uretrales superiores que vienen de la arteria renal, las porciones de las ramas uretrales inferiores que vienen de la arteria umbilical, o bueno, los remanentes de la arteria umbilical, ¿sí? Y las arterias cortas llegan directamente al uréter a partir de la arteria testicular u ovárica o de la arteria uterina o de la vesícula inferior en el caso del sexo masculino, que es esta que vemos en esta porción, aquí mero, ¿sale? Entonces en la parte superior es irrigación por la arteria renal, luego la arteria umbilical, la arteria ovárica, ¿sí? O testicular, y al final abajo la arteria uterino-vesical. Está irrigado principalmente por los nervios de la raíz nerviosa superior, originada de los plexos renales, un nervio principal inferior proveniente del nervio hipogástrico, que llega a la porción sacroiliaca del uréter, y por último una raíz inferior que procede del plexo hipogástrico inferior y forma una asa nerviosa alrededor del uréter yuxtavesicular, o sea, en esta región que vemos aquí. La vejiga es una extensión o reservorio muscular intermedio entre el uréter y la uretra, destinada prácticamente a recoger y almacenar a medida que los uréteres vierten en ella la orina, hasta el momento en que, cuando se hace sentir el deseo de orinar, la vejiga se contrae y evacúa la orina, que es el producto que denominamos micción. Es un órgano hueco, distendible y muscular que puede tener una capacidad hasta de 1 litro, 2 litros y medio, ¿sí? Se encuentra ubicado en la cavidad pélvica por detrás del pubis, y en el caso de los hombres se encuentra un poquito más alta, ya que está empujado por la próstata, y en el caso de la mujer se encuentra inferior, empujado por el útero. Cuando la vejiga está vacía, se afina hacia arriba y hacia adelante. Constituye también sobre la línea media del vértice de la vejiga urinaria. Se prolonga en la pared abdominal anterior por el ligamento umbilical medio, el uraco. Hacia atrás, en el extremo opuesto del vértice, se llama fondo de la vejiga. Por debajo del fondo hay una superficie triangular que se llama trígono vesical. El trígono vesical tiende a generar la unión hacia los orificios por donde drena la orina, el uréter,
y abajo por donde drena la orina hacia la uretra. Tiene 4 caras reuniendo los puntos fijos y en promedio su capacidad es de 700 a 800 mililitros. Y aquí vemos un ejemplo. Esta sería una vejiga vacía, ¿sí? Una pared con su pared. Esta se encuentra infra o bueno retroperitoneal, no se encuentra dentro del peritoneo. Y esta sería pues una vejiga llena, ¿sí? Tiene dentro de sus configuraciones externas, si hacemos un estudio, perdón, configuración interna, si hacemos una citoscopía que consiste en insertar una cámara, ¿sí?, al interior de la vejiga, vamos a ver lo siguiente. Tiene una capa que es mucosa, de color rosado pálido, liso, tiene algunas partes con repliegues musculares y en el caso de los ancianos hay hipertrofia, lo que denominamos como una vejiga en columnas, ¿sí? La porción inferior de la vejiga presenta 3 orificios, 2 de los cuales son los uretrales, que es lo que forma el trígono, ¿sí? Aquí está, este sería uno, este sería otro, y el orificio uretral. Este es el caso de la vejiga en el caso de un hombre, la vejiga en el caso de una mujer, igual sus características anatómicas, lo vamos a describir. La vejiga está irrigada por arterias urinarias, recibe esta irrigación de la arteria ilíaca interna, de las arterias vesicales superiores, originado por lo que queda remanente de la arteria umbilical, arterias inferiores que nacen de la arteria vesical inferior, de la ilíaca interna, posteriores y anteriores. Las arterias no constituyen realmente o no están como tal definidas, se anastomosan entre sí entre la pared y esto genera una rica red de vascularidad en la submucosa. La vejiga está inervada principalmente o se caracteriza como un tejido contráctil y sensible, recibe sus nervios del plexo hipogástrico. Por ejemplo, si ustedes lo asocian esto con los pacientes con lesiones medulares, obviamente el paciente cuando tiene una sección medular a nivel lumbar o a nivel sacro, el paciente tiende a perder obviamente la resistencia de los músculos y pues al final pierde se genera una incontinencia, ¿sí?, para retener la orina. Elementos simpáticos del nervio hipogástrico, simpático del sacro, elementos parasimpáticos ramo anterior de los nervios sacro 3 y 4 y los nervios posteriores comunes en el aparato seminal también proporcionan ramos sensitivos motores y vasomotores. En cuanto a la fisiología de la micción, existen varios centros en el cerebro que van a controlar la micción. Recuerden que al final esto tiene también un proceso voluntario e involuntario, ¿sí? El sistema nervioso simpático y somático también favorece el llenado de la vesícula, gracias, mientras que el parasimpático favorece el vaciado. Si el músculo detrusor se relaja, que es el músculo que se contrae para evitar que salga la orina, esto genera una presión sobre la vejiga, facilitando el llenado. O sea, hagamos de cuenta que es como la ámpula rectal, ¿no? Igual en el detrusor. Existen 2 esfínteres, uno voluntario y uno involuntario. El detrusor tiende a ser involuntario, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces? El detrusor, para que se lleve a cabo bien el llenado de la vejiga, pues se tiene que relajar, ¿sí? A medida que incrementa el llenado de la vejiga y se genera esta interacción con los músculos del suelo pélvico, es entonces cuando se puede estimular para que exista una relajación y se vacíe la orina, ¿sí? Una vejiga en reposo pues prácticamente va a estar llena, va a tener una estimulación por las motoneuronas, ¿sí?, y el esfínter externo va a estar contraído, el interno es el que se relaja, ¿sí? Cuando quiero llevar a cabo la relajación, pues lo único que necesito es en mi área del cerebro, ¿sí?, llevar a cabo este vaciado y para eso interviene el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema simpático es el que va a retener la orina y el parasimpático es el que va a permitir que salga. Y para finalizar, la uretra es el conducto evacuador de la vejiga urinaria. En el caso de los hombres, el producto de secreción externa del testículo y otras estructuras glandulares permite la salida, ¿sí? La uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene, que bueno, pues eso prácticamente ya
lo abordaban en el tema anterior de aparato reproductor masculino. Es un conducto urogenital, excretor de orina y también pues, de los productos glandulares, en este caso de la eyaculación. En promedio, una uretra masculina en un adulto mayor tiene más o menos un rango entre 14 y 25 centímetros con 5 milímetros de diámetro. ¿Sí? Su trayecto se dirige primero hacia abajo y luego hacia adelante, situado en la parte inferior de la próstata. Atraviesa luego el diafragma urogenital, que es el espacio perineal profundo. Se acoda en el ángulo recto por debajo de la pubis para dirigirse hacia adelante. Es entonces a nivel perineal y está rodeado por formaciones eréctiles, o bueno, tejido eréctil, el tejido esponjoso. Se acomoda por segunda vez en la sínfisis del pubis y penetra en el pene. Siempre va a estar rodeado por los órganos eréctiles y se dirige entonces hacia abajo para atravesar el glande y abrirse en el orificio externo de la uretra. Tiene su porción intramural o preprostática, la uretra prostática y la uretra membranosa o intermedia, que es la que termina drenando hacia el orificio externo, ¿no? Y es la que tenemos aquí. Tenemos la porción intramural, que es la que sale de la vejiga, la porción prostática y la porción membranosa, ¿sale? Esta que tenemos acá. En el caso de la mujer, la uretra femenina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva. Es mucho más corta que la del hombre, es exclusivamente urinaria. Desde el cuello vesical se dirige hacia abajo y hacia adelante, creo que tenemos que ir hacia abajo y hacia adelante. Luego de su trayecto pelviano atraviesa el piso perineal y se abre hacia la vulva por el orificio externo de la uretra. Este mide de 3 a 4 centímetros de longitud y presenta un diámetro uniforme. Se estrecha en algunos solamente cuando pues, va a salir hacia el orificio, ¿no? Y en su terminación. Es extensible y su cateterismo resulta muy fácil, ¿sale? O sea, cuando deseamos realizar una introducción de una sonda vesical, en el caso del hombre, sí es un poco complicado, si tú quieres realizar en algún momento, deberías de capacitarte específicamente. Y en el caso de la mujer igual es sencillo, solamente hay que evitar confundirnos en el insertar la sonda vesical en el conducto vaginal. En el caso de las mujeres, si te fijas, la longitud es mayor en el hombre que en la mujer, lo que propicia en el caso de las mujeres a infecciones urinarias muy frecuentes. ¿Sale? Y aquí lo tenemos lo que es la vejiga, ¿sí? Y los escasos 3 a 4 centímetros hacia la región de la vulva. Y bueno, estas preguntas te las dejo de repaso, no es tarea, tomarlas como repaso para que retroalimentes pues prácticamente lo que vimos el día de hoy.